Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de métodos de particionamiento de la base de datos Oracle. En esta sección vamos a implementar el método de particionamiento basado en rango de valores. Para llevar adelante esta práctica, estamos suponiendo que ya ustedes tienen instalado un motor de base de datos Oracle, tienen una instancia creada y solamente vamos a proceder a crear un nuevo usuario, un nuevo esquema en el cual vamos a realizar la práctica. Esto con la finalidad de evitar interferir con cualquier otro esquema de base de datos que ustedes tengan creado. Nos vamos a conectar a nuestra instancia de base de datos como usuario sys y vamos a crear un nuevo usuario. Creamos nuestro usuario. Ahora vamos a otorgarle al usuario los permisos necesarios para que pueda ejecutar cada una de las tareas. Le vamos a dar permiso para crear tablas, y finalmente le vamos a dar permisos sobre cualquier table space, de modo de que pueda almacenar los segmentos de particiones en los diferentes table spaces que posteriormente vamos a estar creando. Ok, ya hemos preparado el ambiente. Ahora vamos a hacer la implementación. Vamos a crear una tabla particionada para la cual estaremos usando el método de particionamiento basado en rango de valores. El método de particionamiento Range Partitioning es un método de particionamiento en el cual el almacenamiento de los datos está basado en rango de valores. Esto lo que significa es que los datos serán almacenados en una partición determinada siempre y cuando los valores de la partición clave o columna que es utilizada para implementar el Range Partitioning pertenezcan a uno de los rangos de valores de las particiones. El ejemplo más típico de este método es el particionamiento por rango de valores de fechas y es el que vamos a implementar a continuación. Ok, vamos ahora a conectarnos a nuestra instancia de base de datos con el usuario que acabamos de crear. Una vez conectada a nuestra instancia con el nuevo usuario, vamos entonces a crear los table spaces de datos y los table spaces para los índices. Esto es una buena práctica siempre separar los segmentos de datos de los segmentos de índices. Por eso es que vamos a crear unos table spaces para almacenar los segmentos de datos y otros table spaces para almacenar los segmentos de índices. Vamos a copiar nuestro script. Y vamos a guardar el script en un archivo que vamos a crear para facilitar así de este modo la ejecución del script. Copiamos y pegamos. Y procedemos a la ejecución del script para la creación de los table spaces de datos. Este script no debería tardar mucho tiempo ya que son table spaces de tamaño pequeño. Ok,
Ok, vamos ahora a crear los table spaces para el almacenamiento de los segmentos de índices. Procedemos a copiar nuestro script. Vamos igualmente a crear un archivo para ejecutarlo. Copiamos y pegamos acá. Procedemos también a la ejecución del script. Ok, mientras el script se ejecuta, vamos entonces a copiar el script para crear nuestra tabla particionada. Ok, esta es nuestra tabla, una tabla de pacientes que está conformada por varias columnas, el ID de movimiento, nombre, apellido, fecha de ingreso, de egreso y monto de factura. Esta tabla posee 12 particiones. Las particiones están siendo almacenadas de 2 en 2 en un table específico. Por ejemplo, acá la partición 01 y la partición 02 del año 2021 están siendo almacenadas en el table space P01. La partición 03 y la partición 04 están siendo almacenadas en el table space P02. La partición 05 y 06 están siendo almacenadas en 03, las 7 y la 8 en el table space P04 y así sucesivamente hasta llegar a la partición 11 y 12. Es decir, las particiones, en este caso las estamos agrupando de 2 en 2 en un table space. En este caso estamos hablando de las particiones de datos. En este caso podemos observar que la cláusula partition utiliza otra cláusula que es la values stand, la que la había comentado anteriormente. Esta cláusula lo que permite es establecer el límite superior de la partición. Es decir, en este caso, en la partición P01 solamente serán almacenados todos aquellos registros cuya fecha de ingreso sea inferior al 1 de febrero del 2021. Es decir, estamos hablando de que en la partición P01 será almacenado las operaciones, transacciones correspondientes a enero del 2021. En la partición P02 serán almacenados todos aquellos registros cuyas transacciones, o en este caso cuya fecha de ingreso, sea inferior al 1 de marzo del 2021. Estamos hablando entonces del mes de febrero. Todas las operaciones del mes de febrero serán almacenadas en la partición P02. De igual manera, en la partición P03 serán almacenados todos aquellos registros cuya fecha de ingreso sea inferior al 1 de abril del 2021. Estamos hablando entonces del mes de marzo. Y así sucesivamente con las particiones 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 y 12. Por ejemplo, acá en la partición 12 serán almacenados todos aquellos registros cuyas fecha de ingreso sea inferior al 1 de enero del año 2022. Entonces estamos hablando de todo el mes de diciembre. Tomamos nuestro script y lo vamos a ejecutar en nuestra instancia de base de datos.
mientras se está ejecutando el segmento de datos, la tabla como en sí misma, vamos a ir preparando para la ejecución del script para la creación de los índices de la tabla. Como podemos observar también acá, las particiones de índice, tenemos 12 particiones y una adicional. En este caso, la partición 01, al igual que en su segmento de datos, el segmento de índice, solamente en la partición 01 serán almacenados todos aquellos registros correspondientes o cuya fecha de ingreso, en este caso, sea inferior al 1 de febrero del 2021, es decir, será almacenado todo el mes de enero. En la P02 será almacenado todas aquellas operaciones cuya fecha de ingreso sea inferior al 1 de marzo del 2021. Estamos hablando en este caso del mes de febrero. Y así sucesivamente con la partición 03, 04, 05, 06, 07 hasta llegar a la 12. Al final vemos una cláusula que es el max value. Esta cláusula se utiliza para definir cuál es el límite superior de la última partición, es decir, cuál es el límite superior, en este caso, de la partición P12. Ese límite superior va a estar marcado o establecido por el max value de esta última partición. Tomamos nuestro script para ser ejecutado en la base de datos en instancia. Al igual que el segmento de datos, al igual que el segmento de datos, los segmentos de índices o las particiones de donde están siendo almacenados, donde serán almacenados los índices, están agrupados de dos en dos. En este caso, las particiones P01 y P02 van a ser almacenadas en el table space P01, la partición 3 y 4 en el P02, la partición 5 y 6 en el P03 y así sucesivamente. Procedemos a ejecutar nuestro script para la creación del índice. Ya ahí fue creado. Vamos al siguiente paso. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar las estadísticas para la tabla, a fin de observar posteriormente cómo fueron almacenadas las particiones en cada uno de los tablespaces, así como la cantidad de registros que está almacenado en cada partición. Eso lo podemos ver ejecutando el siguiente script. Como podemos observar, las particiones 01 y 02 quedaron almacenadas en el tablespace P01, las particiones P03 y 04 en el tablespace P02, las particiones 5 y 6 en el tablespace 03, y todas las particiones están vacías. Lo mismo va a suceder con los índices. Ejecutamos el siguiente script para observar cómo los índices quedaron almacenados en los tablespaces y si tienen o no información registrada. Aquí también podemos observar que la partición P01 y P02 quedó almacenada en el tablespace P01, la partición 03 y 4 en el tablespace P02, la partición 5 y 6 en el tablespace P03 y 7 y 8 en el tablespace P04, así sucesivamente. Y obviamente las particiones se encuentran vacías. Ahora, lo que vamos a hacer es insertar una cantidad de registros, pequeña cantidad de registros, para observar cómo estos registros son almacenados en las particiones
que les corresponde según el rango de valores, de cada uno de ellos. Al igual como hicimos en los pasos anteriores para crear los table spaces, vamos a hacer con el insert que vamos a ejecutar sobre nuestra instancia de base de datos, a fin de evitar errores en la ejecución. Copiamos el nombre del archivo y procedemos a su ejecución. Una vez que ya tenemos los registros insertados en nuestra tabla, vamos a proceder a generar nuevamente las estadísticas sobre el segmento de tabla que fue particionado, a fin de observar nuevamente cómo los registros fueron almacenados en cada uno de los table spaces y observar cómo esos registros fueron distribuidos en las particiones del segmento de tabla. Ejecutamos las estadísticas y vamos nuevamente a ejecutar los scripts de los pasos anteriores, a fin de observar cómo los registros fueron distribuidos en sus particiones según los rangos de valores a los que ellos pertenecen. Ok, aquí estamos observando que en las particiones 1 y 0.2, la partición 0.1 se almacenaron 3 registros, en la partición 0.2 quedó un registro, en la partición 3 quedó almacenado 2 registros, en la partición 4 se almacenó un registro. Efectivamente, aquí observamos en el insert que hicimos, que ejecutamos, que hay 3 registros correspondientes al 25/1 del 2021, lo cual significa que esta es la data correspondiente a fecha de ingreso de enero del 2021. Por consiguiente, le corresponde la partición 1. 3 registros efectivamente. Para el mes de febrero tenemos un registro. Le corresponde la partición P02. Tenemos un registro para el mes de febrero. Para el mes de marzo, que es la partición P03, tenemos 12 registros. Efectivamente, para el mes de marzo se insertaron 2 registros. Y finalmente, para el mes de abril se insertó un registro. Y es lo que vamos a observar acá. Así observamos que los registros que estamos insertando en nuestra tabla, que fue particionado utilizando el método de particionamiento por rango de valores, aquí efectivamente estamos observando que los registros fueron almacenados en las particiones que les correspondían según el rango de valores de la partición en la cual correspondía la fecha de ingreso. Si ejecutamos lo mismo para
los índices, vamos a observar una situación similar en donde los datos fueron almacenados en sus particiones según el rango de valores al cual corresponde el registro. Ok, aquí observamos que la partición 01 tenemos 3 registros, que es el mes de enero. La partición 02 tenemos un registro, que es el mes de febrero. La partición 03 tenemos 2 registros, que es marzo. Y la partición 04 tenemos un registro, que es el mes de abril. Entonces, aquí hemos podido observar pues, cómo el método de particionamiento por rango nos permite almacenar o distribuir los datos en particiones dependiendo del rango de valores al cual corresponda el registro que estamos insertando. Y ese rango de valores está marcado o está definido, sus límites de estos rangos de valores vienen a estar definidos por la cláusula values less than, la cual viene a establecer cuál es el límite superior de la partición. Ok, finalmente, ya con esto hemos implementado o hemos ejecutado, realizado la implementación del método de particionamiento basado en rango de valores en el motor de base de datos Oracle. Hemos aprendido a crear un segmento de tabla particionado utilizando para ello el método de range partition, y hemos podido observar cómo los registros han sido almacenados en sus particiones correspondientes según el rango de valor que le corresponde. ¿Ok? Muchísimas gracias y bueno, continuaremos en la siguiente práctica o en las siguientes secciones estudiando un poco más los otros métodos de particionamiento que nos provee el motor de base de datos Oracle. Gracias por su atención y los espero en la próxima sección.